Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. De las personas que hasta ahí tienen, ujú, tienen inasistencia. A ver, están llegando estas personas. Bueno, voy a nombrar el día de hoy. Ya tenemos 16 clases. Sé que estamos a la mitad del semestre, de ya 2 meses de clases. Gómez Morales, Rebeca. Mendoza Flores. Bueno, y son todos. Todos los demás tienen asistencia. A ver, ¿alguna duda respecto de lo que hemos trabajado? ¿No? ¿Cómo les fue con el problema de tarea? ¿Lo hicieron? Sí, profesora. ¿Tuvieron dificultades? Yo tuve una duda. Para sacar la densidad del gas, ¿tengo que ocupar el peso molecular del gas inerte o de la mezcla en donde lo quiera calcular? Porque todo lo que va a estar circulando por la columna es el total, no solamente el inerte, sino que va a estar circulando la fase gaseosa inerte más lo del componente A. Bueno, ¿quieren que veamos ese problema o hacemos otro problema más? Hay que ver profesora, si se puede. Sí, yo también me gustaría que viéramos esto. Sí. Pero fíjense, tienen que hacer ustedes muchos problemas, porque pues esa es la clave del éxito aquí, que estén haciendo constantemente problemas. Bueno, voy a ir, hay una persona. Voy a ir al pizarrón. ¿Ya lo ven? Ya, profesora. Bueno, entonces fíjense, aquí tengo este problema. Si alguien hace favor de leerlo para que vayamos desde los datos, pero pues no lo piensen mucho. ¿Quién quiere leerlo? A ver, mientras se deciden, voy por algo.
¿Ya alguien se decidió? Yo lo leo, maestra. Ok, gracias. En una de las etapas de un proceso para la fabricación de paraamino difenilamina es necesario absorber ácido clorhídrico, entre paréntesis, presente en una mezcla gaseosa con 55% de H2, 17% de Cl2 y 28% de HCl, en volumen, cierro paréntesis, en metanol. Ok, a ver, fíjense, esta va a ser una operación de absorción porque tenemos una mezcla gaseosa compuesta por ácido clorhídrico, hidrógeno, cloro, y se va a recuperar con metanol. Entonces, por la parte baja va a subir la mezcla gaseosa y se va a poner en contacto con el metanol que va a estar descendiendo. Entonces, hasta aquí tenemos la composición de la fase gaseosa a la entrada. Y vamos a seguir con la lectura y el planteamiento del problema. Sigue, por favor. Para tal fin, se pretende diseñar una columna rellena con silletas interlocks de cerámica de 1,5 pulgadas de tamaño nominal, entre paréntesis, con un factor de caracterización de empaque CF de 52 y un área específica AP de 195 metros cuadrados sobre metro cúbico. Esta AP, perdón, esta AP es esta misma A, es decir, es la A por la que está multiplicado el coeficiente y es el que lo convierte en volumétrico. Seguimos. Cierro paréntesis. Con los flujos de las fases en contracorriente operando en régimen permanente, isotérmicamente a 47 grados centígrados e isobáricamente a 1,6 atmósferas. La fase gaseosa se planea alimentar por la base de la columna a razón de 675 kilogramos sobre hora. Aquí está. Perdón que te esté interrumpiendo, pero lo necesito hacer. Usted interrúmpeme, no hay problema. Bueno, entonces, lo que estamos alimentando es G1 testado igual a 675 kilogramos por hora. Y Ya1 es la composición del ácido clorhídrico, que es el componente A la entrada. Entonces, aquí en la tabla tengo que A es el ácido clorhídrico, GS es el hidrógeno y el cloro, y LS es el metanol. Seguimos. A razón de 675 kilogramos sobre hora. Y la fase líquida, entre paréntesis metanol puro, por el tomo, con un flujo 75% mayor que el mínimo. Aquí tenemos que X a 2 es igual a 0, porque el metanol entra puro. Y tenemos que LS va a ser igual a 1,75 de LS mínima. ¿Sí? ¿Seguimos? La absorción que se planea alcanzar en el equipo es del 92% del HCl alimentado con el gas. Eso quiere decir que si se transfirió el 92%, quiere decir que lo que no se transfirió fue el 8%. Y entonces Ya2 va a ser igual al 8 por 0,08 de Ya1. Esto tiene que estar puesto en relación. Seguimos. Adelante. Estaba leyendo solo, perdón. Ajá. El equilibrio entre las fases a las condiciones a las que se opera se pueden estimar con la expresión en fracción mol.
Aquí está. Fracción mol de A es igual a 0.36 de la fracción mol de XA. Esto, al decirnos que esto es la ecuación de equilibrio y ver que la constante es menor que 0.8, ¿cómo nos va a salir la gráfica cuando lo hagamos en relación? ¿Cóncava hacia abajo? Cóncava hacia abajo. Muy bien. Y entonces, si nos sale cóncava hacia abajo, bueno, tendríamos algo así. Creo que lo escribí medio feo, pero bueno, sería cóncava hacia abajo. Así. Ahora, nosotros, ¿en qué parte de la gráfica vamos a trabajar? ¿Dónde estaría nuestra Arriba. línea de arriba? Eso quiere decir que necesitamos graficar para sacar la tangente y obtener la cantidad mínima de LS que requeriríamos, multiplicarlo por el exceso y obtener LS de operación. Vamos a necesitar gráfica. Ok, continúa. El coeficiente de transferencia de masa global volumétrico, expresado en unidades de concentración de fase gaseosa en presión parcial, se puede estimar con la expresión KGA es igual a 0.08 de L sobre S testada elevado a la 0.13 de G sobre S testada elevado a la 0.78. Donde LS testada y GS testada es en kilogramos sobre hora metro cuadrado. Y KGA es en kilogramos sobre hora metro cúbico atmósfera global. Fíjense, aquí vamos a tener que sacar KG1 para la base, KG en el domo, que sería KG2. Después lo tenemos que convertir a KY y sacar un promedio. Bueno, seguimos. La viscosidad de la fase líquida a cualquier concentración, considerarla como 0.0013 kilogramos sobre metro por segundo. La gravedad específica de la fase líquida a cualquier concentración se puede tomar como 0.79. Los pesos O sea, sería la densidad igual a 790 kilogramos por metro cúbico. Seguimos. Los pesos moleculares de los componentes son: para el ácido clorhídrico, 36.5, para el metanol, 32, para el cloro, 71 y para el hidrógeno, 2. Determinar el diámetro de la columna requerida en M, expresando en su caso todos los criterios asumidos para cuantificar su valor. 2. Altura de relleno mojado requerida para efectuar el proceso en M, expresando en su caso los criterios elegidos para realizar su cálculo. Ok, aquí está. Entonces, nada más nos pide diseñar la columna y para ello tenemos que decir qué diámetro debe de tener y qué altura de la columna debe de estar rellena con el empaque que describieron. Bueno, empezamos. Primero ponemos nuestra ecuación del balance de materia. Como es absorción, empezamos con la fase gaseosa. TA es igual a GS por el cambio de composición de la fase gaseosa, que sería Ya1 menos Ya2, igual a LS por XA1, porque XA2 es 0, puesto que nos están diciendo que el metanol entra puro y es igual a LS mínimo por XA1 máximo. Ok.
Ese es nuestro punto de partida, nuestro punto de arranque. Y vamos a ver qué es lo que necesitamos para el diámetro, cómo es una absorción y los gastos mayores están en la parte baja de la columna. El cálculo del diámetro lo vamos a hacer en la base. Y entonces, para entrar a la gráfica de Ecker, todo lo vamos a calcular en la base. Aquí en la ecuación del balance de materia, yo estoy poniendo que X2 es igual a 0 porque el metanol entra puro. Luego trabajo con esta parte de la ecuación en la que me dicen que LS de operación es 75% más alto que el mínimo necesario. Entonces ponemos 1.75, que sería LS más el exceso, eso nos da el 1.75. LS mínimo lo sustituí aquí por XA1, ¿ok? Igual a LS mínimo por XA1 máximo. ¿De dónde? XA1 es igual a XA1 máxima entre 1.75. ¿Dudas hasta ahí? No, profesora. Por el momento no. Ok. No, profesora. Bueno, entonces, ya tengo mi ecuación de balance. Tengo lo que necesito graficar, calcular para la gráfica de Ecker. Y voy a poner aquí la ecuación de la altura. Esta ecuación de la altura podría haber elegido yo en fracción o en relación. ¿Por qué elegí relación? Porque las ecuaciones que nos dan empíricas para calcular KG.A, pues precisamente nos dice que calculemos KG y pasar de KG a KY es muy sencillo, KY fracción. Por eso es que estoy eligiendo hacerlo todo en fracción y estoy usando la ecuación más sencilla, la que es de Lesiquia, ¿no? Aquí tenemos Y1 menos Y2, que es el cambio que deseo hacer entre el potencial promedio para expresar el potencial promedio, pues YA menos YA de equilibrio, lo tengo que hacer en 1, en 2 y sacar un promedio. Ok, puesto que elegí que todo sea fracción, pues todo va a ser en fracción. Y aquí en UT será el gasto mayor, que es G1, S, KY fracción 1 menos Y2. Bueno, entonces vamos a resolver con estas tres ecuaciones nuestro problema. Primero, necesitamos para el balance de materia, porque necesitamos calcular LS, porque aquí requerimos L1. Entonces, necesitamos primero calcular LS. Bueno, entonces cambio la fracción mol que tengo de la fase gaseosa del ácido clorhídrico a la entrada, lo tenía en fracción, lo cambio a relación. Y ustedes, por favor, verifiquen que este valor sea correcto. Sí, sí es correcto, profesora. Ok. ¿Los demás compañeros? Sí, profesora, es correcto. Sí, es correcto. Profesora. Ok. Sí, profesora. Bueno, ya tenemos ya uno. Ahora, como nos están diciendo
que solo el 8% no se transfiere, eso va a salir en la corriente gaseosa por el domo de la columna. Y entonces yo tenía que Y2 es igual a 0.08 de Y1 relación. Entonces hago la operación 0.08 por 0.3888 y me da lo que tengo aquí. Un 4 más, pero no es necesario ya ponerlo. Y lo cambio a fracción. ¿Por qué? Porque para el balance lo ocupo en relación, pero para el cálculo de la altura lo ocupo en fracción. Entonces de una vez hago la conversión. Y me da esto que tengo aquí. Sí, profesora. Sí. Bueno, ok. Para seguir resolviendo mi balance de materia, entonces necesito conocer X1 máxima para poder conocer X1, que sería X1 igual a X1 máxima entre 1.75. ¿Y cómo es que voy a calcular X1 máxima? Con la de equilibrio, profesora. ¿Con la ecuación de equilibrio? Se tiene que graficar. Se tiene Sí, que graficando. graficar. Porque en este caso, ¿se acuerdan que decíamos que nos da cóncava hacia abajo y estamos en una absorción? Entonces necesitamos graficar, fíjense. Y dimos valores de 0 a 0.4. ¿Por qué a 0.4? Porque Y1 es el valor de la concentración más alta que tenemos en la columna. Este es el valor más alto. Entonces, pues doy números racionales, 0, 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Lo cambio a fracción. ¿Para qué lo cambio a fracción? Pues para poder usar la ecuación de equilibrio que está en fracción. Entonces hay que hacer cada uno de estos, cambiarlos a fracción. Después de la ecuación de equilibrio, que es Y igual a 0.36XA, pues despejo X y tendría que X de A de equilibrio es igual a YA entre 0.36. Y después los valores obtenidos como fracción los cambio a relación. Hagan, por favor, los cálculos y me indican si es correcto lo que está en la tabla. Bueno, el primero sí es correcto, ¿eh? El de 0.4 también está bien. Ok, gracias. A Y ver, todos están bien, profesora. ¿sí? Sí, pues también, profesora. Ok. Bueno. Entonces, fíjense, ahora tomen su papel milimétrico y tienen que graficar la primera columna contra la última. Como dimos valores así cerrados, pues estos puntos ya van a estar ahí muy localizables. Y quizá es el que nos va a costar un poquito más de trabajo ubicarlo.
Con eso vamos a trazar la línea verde. Los espero a que hagan eso. Me indican, por favor, cuando hayan hecho la gráfica y si me la pueden enviar por el chat, está muy bien. A ver, voy a ver, ya me enviaron, ¿verdad? Ok. La lectura, ¿cuánto te dio? ¿Quién me la mandó? ¿Quién es? Indica, por favor, ahí que es a la presión de atmósferas y 47 grados Celsius y marca, si tienes marcado ahí, YA versus XA. A ver, otra persona. Queda bastante despegada, ¿verdad? La línea de, o sea, es bastante diferente la línea de pendiente máxima. Miren, una cosa, esta línea, la roja, no la proyecten más allá de X a 1 máxima. Porque estoy viendo que no sé quién es, su teléfono termina en 9282, la prolongó un poco más. Pero están bien esas gráficas que me enviaron. A ver, otra más. Y son correctas. Otra más. X a 1 máxima. Len 1.68. Ok. Ya 1, ya 2. Muy bien.
Nada más la persona que tiene teléfono terminado en 4757, donde tiene la XA, bájela hasta donde está. O sea, nada más la anotación de que ese es el eje de las X, póngalo más abajo, nada más. Lo demás es correcto. Entonces, ¿cuánto leyeron de X a 1 máxima? 1.73. 1.73. Eso puede variar ligeramente de una persona a otra, pues dependiendo de qué tan bueno sea el ojo para poner los puntos. Aquí me habían puesto, fíjense, que leyeran 1.6625. A mí se me hace difícil leer decimal, pero bueno. ¿Cuánto leyeron ustedes? Yo 1.80, profesora, pero no sé. Los demás compañeros. Yo había leído 1.51. Yo 1.6363. Bueno, cada quien puede llevar su número. A ver, voy a tomar el de la última persona que me lo mandó, que es de 1.68. Bueno, ok, ahí está. Entonces, 1.68 entre 1.75 me da 0.96, ¿cierto? Cada quien lleve sus números, ¿eh? Y ahora lo convertimos de relación mol a fracción mol. Y a mí me da 48.98. Les hago la observación. Yo aquí no estoy sustituyendo porque aquí debo de poner igual y luego poner los números. Pero como la escritura en este pizarrón es tan lenta, no lo pongo, pero ustedes sí pónganlo, por favor. La ecuación, su sustitución y después su resultado. Con esta X a 1 y la ecuación de equilibrio, entonces ya saco yo la Y a 1 del equilibrio, que es un dato que voy a ocupar para calcular la altura. Entonces ya de una vez voy sacando los datos. Y ya tengo aquí mi ecuación para calcular NUT, que es el cambio que deseo hacer desde Y a 1 hasta Y a 2 por entre
el potencial promedio que tengo disponible para hacer ese cambio. Aquí en la base sería Y1 menos Y1 en el equilibrio. Y en el domo sería Y2 menos Y2 de equilibrio. Esto lo expreso como un promedio logarítmico. Y a ver, por favor, sustituyan a ver cuánto les da. ¿Quién me quiere decir cuánto vale Y2? 0. En el equilibrio, Y2 en el equilibrio, esta es 0. Y1 ya la tengo, fue dato. Y2 la calculamos con lo no transferido, lo convertimos de relación a fracción. Y1 en el equilibrio está aquí, Y2 en el equilibrio vale 0. Entonces, sustituyen valores y me dicen cuánto resultó esto. Profesora, Sí, ¿este valor cómo se llama? este valor es el número de unidades de transferencia global en función de la fase gaseosa. Me da de 4.15, profesora, a mí. Ujú. Punto 1524. ¿Punto qué? 1524. Ok. ¿Qué unidades serían estas?
Profesora, a mí me da de 2.91. No sé si por mi lectura de la gráfica, pero cambia demasiado, ¿no? No debe de haber tanto cambio. A ver, hay que checarlo. Yo no me acuerdo cuánto tenía antes de borrar ese valor. A mí me da de 2.86. Ujú. A mí me da de 4.3. Sí, a mí de A mí de 4.13. 4.13. 4.19. 4.19, profa. Lo que sí les digo, 4.19, 4.17 o 4.15, no hay problema. Pero de 4 y 2, ahí sí ya hay problema. Ya lo checaron. Sí, maestra, de 4.19. Bueno, ok, lleve cada quien sus números. Los que tienen 2, por favor, verifiquen su operación. Me metí de 3.47, ¿está mal? Sí, algo hay raro ahí. Bueno, ahora vamos al cálculo de A UTG. ¿Cómo? En UTG lo calculamos en fracción. A UTG también lo vamos a calcular en fracción. Y A UTG sería G1, que es el gasto total más grande. Esta es la ecuación de Lesique. Es la ecuación, esta sería ecuación simplificada para soluciones diluidas. Coma, considerando la fase gaseosa. Y en fracción mol. Bueno, entonces sería G1, que es el gasto mayor, entre S, que es la sección de paso de la columna, el coeficiente global volumétrico en unidades de fase gas en fracción mol y
1 menos Y2. Lo hicimos esto en lugar de sacar aquí el promedio. Si ustedes lo pueden hacer en casa detenidamente, considerando la ecuación más detallada y vean las diferencias. Entonces vamos a calcular G1. G1 es dato, pero aquí lo necesitamos en moles. Entonces, G1 testado entre el peso molecular de G1 nos daría las moles que están alimentándose de la mezcla gaseosa en la base de la columna. Y entonces tendríamos G1 testado entre el peso molecular de la mezcla gaseosa, que sería lo que hay de A, que es el ácido clorhídrico, por el peso molecular del ácido clorhídrico, más la fracción del hidrógeno por el peso molecular del hidrógeno, más la fracción de cloro por el peso molecular del cloro. Y sustituyan valores enseguida para obtener el valor de G1 en moles. A ver, me dicen si da ese valor. Sí, profesora. Ok. ¿Cuánto te dio el peso molecular de G1? 23.38. Ok. Los demás compañeros que me dicen. Sí, Son sí está bien. igual. Sí, están bien esos valores. Ok. Bueno, entonces ya tenemos G1. Ya tendríamos aquí G1. Ya lo tenemos. DA2, pues ya la tenemos. Ujú. Nos falta S y KY. Para determinar la sección de paso, necesitamos entonces ir a la gráfica de Eckert. Ujú. Y aquí pongo, para calcular la sección de paso de la columna, se requiere usar la gráfica de Eckert. Y ya que la operación es una absorción, el cálculo se hará en la base de la columna, que es el lugar donde existen los mayores flujos de líquido y gas, o de gas y líquido.
Entonces, lo que tenemos que calcular en la gráfica de Iker es esto. L1 testado entre G1 testado, ρ del gas entre ρ del líquido menos ρ del gas elevado a la punto 1. Bueno, vamos a calcular cada una de estas cosas. Para calcular L1 no lo tenemos. G1 sí lo tenemos, ¿verdad? Ese es dato. G1 testado lo tenemos directamente. Es dato. Entonces vamos a calcular L1 testado y para eso necesitamos el balance de materia. Remitirnos a la ecuación de balance de materia. Hasta acá. Aquí. Necesitamos. Miren, esto GS lo podemos conocer si no lo conocemos. Ya uno ya lo conocemos, ya dos lo conocemos. Por lo tanto, conoceríamos TEA. XA1 ya la conocemos y podemos despejar LS. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno. Entonces, vamos a calcular GS. GS es igual a G1, que ya lo tenemos, 1 menos YA1, que ya también tenemos. Verifiquen si el valor que tengo ahí es correcto. Pongan su sustitución. Sí, es correcto. Profesora, sí sale eso. Ok. Ahora, de la ecuación de balance de materia, despejamos LS. Y LS sería igual a TA entre XA1. Pero TA es GS por YA1 menos YA2. Acabamos de calcular GS, YA1 ya lo tenemos, YA2 también, y XA1. Entonces, nada más, hay que sustituir y obtener el valor. Sí, están bien, profesora.
¿Mm? Sí. Ahora, esto va a estar en kilomol de LS por hora. Lo tengo que multiplicar por el peso molecular de LS, que es el metanol. Y este metanol. Maestra, no se escucha, se alejó del micrófono. Ok. Esto lo obtengo en moles. ¿Me escuchan ahora? Sí se escucha. Sí. Ok, bueno. Entonces, este LS lo tengo en moles. Luego lo multiplico por el peso molecular de LS, que es 32, y así lo obtengo ya en masa. ¿Está bien LS testado? Sí, profesora. Bueno, ok. Ya que tengo LS testado, necesito encontrar L1, porque aquí ya dije que para el cálculo del diámetro con la gráfica de Eckert necesito todo en la base. Entonces, L1 es igual a LS por 1. LS por 1 pues sería LS más X1 testada. Como no la tengo testada, aquí la estoy convirtiendo de moles a peso. Multiplicando por el peso molecular de A y dividiendo entre el peso molecular de LS. Maestra, correcto. ¿Qué me dices? Que sí me da eso. Ah, ok. A los demás compañeros. Profesor, una pregunta. Sí, Si me da 514, ¿hay problema con estas 7 unidades de diferencia? No, Ok, gracias. no. Bueno, entonces ahora ya tenemos G1, tenemos L1. Nos falta Rho testada G, y esta ya la tenemos de dato. La de líquido ya no la dan de dato. Entonces nada más tenemos que calcular. Esta también es testada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la ley de los gases. La densidad, que es la concentración total, sería igual a N en B, pero como yo lo quiero, eso sería P en RT, pero como lo quiero en peso, lo tengo que multiplicar por el peso molecular de G1. Entonces, P, ¿cuánto es? 1,6, ¿no? Atmósfera. R es la constante de los gases. Y la temperatura sería en grados Kelvin. +47. A ver
si da esto, el peso molecular de G1, ya lo teníamos aquí, 2339. Sí, profesora. Sí da eso. Bueno, similar me da. Sí, sí me da eso igual, similar. Ok. Entonces, fíjense, ¿esto qué unidades tendría? Kilogramo metro cúbico. Entonces, tenemos que ubicar 1.04 e irnos hasta la caída de presión que nos están recomendando. ¿Cuál sería? Miren, aquí yo puse con el valor del abscisa y considerando una caída de presión recomendada de 200 newton por metro cuadrado por metro, se lee el valor de la ordenada. Entonces, ¿por qué estoy usando la caída de presión de 200? No me dan una caída de presión. Me dicen que yo la elija. Bueno, entonces, como en la parte inferior de la gráfica, ahí en la página 275, dice, típicamente los absorbedores y agotadores están diseñados para caídas de presión de 200 a 400 newton por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces yo podría usar 200, una intermedia de 300 o 400. Ese es uno de los criterios que yo tengo que expresar que estoy usando. Yo dije 200 porque quiero obtener el mayor diámetro posible. Bueno, alguien dice, yo quiero 400 para encontrar el diámetro más pequeño. Se vale. ¿Mm? Y entonces, a ver si la lectura en 200 es este valor de 0,48. Maestra, me perdí un poco en este cálculo que estamos haciendo. Tú con, a ver, vas ya con las densidades y todo, vas y calculas esto. Ya tenemos todo, ¿no es cierto? Sí, tenemos la densidad del líquido que ya la sacamos y la del gas que acabamos de sacar, ¿no? Y el E1 y G1 que también los acabamos de sacar. Entonces, ¿esto cuánto te da? Ese fue de 1.4083. 1. Oh, no, me equivoqué. No, ¿verdad? Ajá. Sí, leí el cálculo equivocado. Ajá, creo que me diste la densidad. Sí. Es que mis apuntes también están hechos un desastre. Vi el que no era. A mí me dio de 0.048. 0.
A los demás, ¿cuánto les dio? A mí me da de 0.032, profesora. Ay, es muy diferente. A mí me da de 0. Sí, a mí también me está dando 0.32. Igual a A mí. mí me da 0.030. ¿Mm? Digo que a mí me da 0.030. A ver, chequenlo. Punto 0.32 a mí me da. 32. 0.32. Sí, correcto. Ok, 0.033, profesora. ok. ¿Quién le dio el valor bastante más grande? Chéquenlo, por favor. 0.032. Ujú. Vaya hasta en la gráfica, hasta la línea de caída de presión de 200 pascales por metro de altura de columna. Y ahí, ¿cuál es la lectura? Si es de 0.048. Ujú. A mí la lectura me dio de 0.17, digo de 0, sí, de 0.17. ¿No? Ahí creo que me equivoqué. Sí está bien esa lectura, profesora. Sí, a mí también me da similar. ¿Cuál? ¿La de 0.48? No. Sí, la de 0.0. A ver. Con 0.32 van hasta 200. Sí, pues es casi 0.5. Casi. Profesora, no se está escuchando. Digo que la lectura esta de 0.48 sí corresponde al valor de la abscisa que tenemos aquí y la caída de presión de 200 pascales por metro. Ujú. Sí, maestra. Ujú. Bueno, ahora, el valor vamos a despejar ahí de la gráfica de Ecker G1', pero que también para nosotros es testada. Ujú. Bueno, ahora, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de el número que leímos, que es este. Este es el número que leímos. La Rho-G ya la tenemos, la densidad de líquido también. Gc vale 1 para el sistema internacional. CF es dato del problema que tiene que ver con el tipo de empaque que tiene la columna, la viscosidad del líquido que nos dan de dato y J que vale 1. Entonces, sustituyan, aquí ya está despejada la ecuación para obtener G testada prima en la base.
Profesora, ¿puede repetir qué es lo que tiene encerrado el círculo rojo? Este es el número que es este, mira. Ah, ok. Está bien, gracias. Profesora, ¿pero es un signo de gato o cómo lo Lo marcamos? puse un número. Ah, Es ok. un número nada más. Ujú. La lectura, si quieres, le puedes poner lectura. Lectura o el signo de gato, lo que sea. Profesora, ¿qué era GC? Este es una constante, tiene que ver con la gravedad, la aceleración de la gravedad. Y para el sistema internacional vale 1. J también vale 1. Señora. Gracias. Maestra, entonces, ¿J vale 1? Sí, para el sistema internacional. Profesora, la viscosidad va elevada a la 0.1. Sí. Ah, ok. Ahí me habla. Maestra, ¿cuál va a ser el valor de CF? 52. Profesora. ¿Y por qué 52? Es dato del problema. Y si no nos lo dieran, tenemos que ir a buscarlo a tablas con los datos de el tipo de empaque, tamaño del empaque y material del empaque. A ver si les da un valor cercano a este 1.8222. A mí me da de 1.41, profesora. Sí, 1.43. 1.41. Y 1.41. A ver, vamos a ver si están bien. 1.41. ¿Qué más? Por ahí me dio 15, 1.41, 15, no sé los demás. Sí, va a variar. Lo raro es que le saliera a todos igual, ¿eh? Ya eso es altamente sospechoso. Pero, como nuestro balance de materia lo teníamos en horas, y acuérdense que nos da en segundos. Tenemos que hacer el cambio de segundos ahora. Y para eso multiplicamos por 3.600. $5,110. Ajá. .6618. Ahora vamos. Maestra, un momento, perdón. ¿Qué iba en el símbolo de gato? La lectura que hiciste. La lectura, pero ¿cuál lectura era? La del... La gráfica. Oh. Ajá.
lo que tú leíste en la gráfica, en el valor de las ordenadas. Sí, gracias, maestra. ¿Ya? Profesora, a mí me da en G1 testada 1.25. No sé si está bien ese valor. Pues no sé. A mí se me enseña. Está un poco bajo. Sí. Porque la densidad del líquido testada es 790. Esa fue la exclusión. Era 700. ¿Verdad? Sí, es 790. Ok, entonces ahorita lo checo aquí, profe. Gracias. Luego a veces, ¿saben qué es lo que pasa? Algo muy frecuente es que se les olvida esto. Eso es muy frecuente que se les olvide elevar la viscosidad a la punto 1. Profesora, ¿cuál era el valor que tenemos que investigar si es que no lo dan? TF, este valor depende. Si no lo dan, se busquen tablas. ¿Cómo? Con el tipo de empaque, el material y el tamaño. Gracias, maestra. Y en los apuntes mismos tienen tablas donde pueden ver esto. Profesora, en la fórmula de D igual a raíz cuadrada de S sobre ¿qué? ¿185? No, 785. Esto es pi entre 4. Ya, profesora, A mí sí ese... sale similar. Sí. Sí, sí les da. El diámetro sí da de eso. Punto 4. Sí. Bueno. Los demás. Sí da ese valor, profesora. Ok, bueno. Entonces ya tenemos el diámetro que debe de tener nuestra columna, que son 41 centímetros. Bueno. Ahora vamos a calcular la altura. ¿Se acuerdan que estábamos en el cálculo de AUTG? Entonces aquí ya tenemos ese, lo acabamos de calcular. Ya 2, pues ya lo tenemos, G1 ya lo tenemos y nos falta el coeficiente. ¿Cómo vamos a calcular el coeficiente? Bueno, pues primero vamos a calcular
KG1, o sea, con la ecuación empírica que nos dan y los datos de la base, calculamos que KG1. Calculamos lo mismo para el domo. Ambos los convertimos de KG a KY y con eso sacamos un promedio y sustituimos. Lo vamos a hacer. Entonces, borro. Y vamos a calcular KG1, que sería igual a 0.08 de L testada entre S elevada a la 0.13 G1 testada entre S elevado a la 0.78. Y de aquí ya tenemos todos los datos. Tenemos L1 testado, tenemos S, tenemos G1 testado y nuevamente S. Entonces, por favor, aquí sustituyan los valores. KG1 da de 183.31. Vamos a ver qué dicen los compañeros. Sí, profe, así da eso. 183. ¿Qué? 31. 31.65. Ok, gracias. ¿Y esto en qué unidades dice el problema que nos da? En kilomol. De A que se transfieren por hora, metro cúbico, delta. ¿En qué va a ser la delta? Atmósferas. Atmósferas. Y esto nos dice que es GLOB. Para indicarnos, si vemos nosotros las unidades nada más de este coeficiente, rápidamente vamos a saber que es un coeficiente global volumétrico en unidades de presión parcial para la fase gaseosa. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo transformamos de KG a KY? Bueno, rápido hacemos una deducción aquí. KG sería por delta P, ¿cierto? Delta de presión parcial. Esto sería igual al flux. Y esto es igual a KY
por delta Y. A ver, y delta Y es igual o Y sería igual a, espérenme, la fracción sería delta P entre la presión total. ¿No es cierto que la presión parcial entre la presión total que nos da la fracción? Y entonces tendríamos que esta con esta hace 1. Nos queda que KG punto A para 1 sería igual a KY punto A para 1 entre la presión total. Por lo tanto, aquí es igual KY. Y si KG está en atmósferas, la presión total tiene que estar en atmósferas. Entonces sería igual a este 183.3165 por 1.6. ¿Y eso qué nos da? Maestra, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Estas deducciones las tenemos que realizar en el examen? Sí, así breves, como se las puse yo. Perfecto, gracias. A mí me salió este. ¿Qué unidades tendría este coeficiente? Kilomol de A sobre hora metro cúbico delta Y. Sí. Global, ¿verdad? Para indicar que es un coeficiente global. Ok. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo para 2.
ya no tenemos que hacer la deducción porque ya sabemos que lo mismo que funciona para uno, pues funciona para dos. Pero ahora no sé si nos falte calcular un flux, porque creo que no tenemos, no sé si tenemos G2 y L2. Aquí está. A ver, tenemos G2. G2 no. ¿L2? L2 sí. Ajá. Porque como es puro, es igual a LS. Ok. Entonces, L2 sí lo tenemos. Pero nos falta, sí lo tendríamos. ¿Cómo podemos calcular L2? L2, no, G2 es la que no conocemos. G2 sería igual a GS uno más Y2. Creo que eso sí lo conocemos, ¿no? Y2 y GS. Luego hay que convertir de Y2 a fracción. ¿Para qué? Para que calculemos el peso molecular de G2. Profesora, Ajá. L2, ¿de dónde se obtiene? Exacto. ¿O no? Es LS, ¿no? L2 es L. Sí. Porque no llega. Es puro. No se escucha, profesor. A ver, espérame. Es que digo que no sé si lo tenemos o no. Voy a tener que mover el pizarrón. No, profesora, no lo tenemos. Pero si entra puro, Sí se tiene, igual a L2, ¿no? Ajá. Como entra puro, LS es igual a L2, ya sea en moles o en peso, como querramos nosotros. Ujú. Pero no sé si lo tenemos. A ver, déjenme ir para arriba. Sí, sí lo tenemos, profesora. Sí lo tenemos, aquí está. Ujú. Sí. 249.28. Ok, ese no hay problema. G2 lo tenemos que calcular. GS, ¿cuánto valía?
20.7777. Bueno, yo lo tengo así. Sí, sí, está bien. Puro 7 aquí. Sí, profesora. 1 más y a 2. 0. ¿Y cuánto vale? Ya lo habíamos calculado con que aquello de que no se transfería el 8%. 0.0311. Y esto nos va a dar a G2. 21.4238. 21 punto 4238. Gracias. Ok. Ahora fíjense, esto sería en kilomol. De G2. Por hora. Lo convertimos la relación a fracción. Y eso da 0.03016. ¿Y para qué quiero esto? Para sacar, aquí van a sacar, por favor, el peso molecular de G2. Pero para sacar el peso molecular de G2, ¿qué necesitan? Sería igual a YA 2 por el peso molecular de A más 1 menos YA2. ¿Por qué? ¿Por el peso molecular del ácido clorhídrico? No. De GS. De GS. Exacto. Y no tenemos el peso molecular de GS. ¿Cómo lo sacamos? Fíjense. Pues sería el peso molecular de 55 más 17, ¿no? Sí, profesora. Entonces sería 0.72 0.55 y por el peso molecular del hidrógeno es 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profesora. Yo me perdí un poquito. A ver, ¿por qué estoy haciendo esta división? Está haciendo un reajuste en las concentraciones, ¿no? Sí, porque tengo que llevar el
el inerte a que la suma de las fracciones de los inertes sea 1. Y por eso, como el inerte es 0,55 y 0,17, lo sumo y hago una relación de 3,055 es a 0,72 a 1, ¿cuánto será? Y ya lo multiplico por el peso molecular. En este caso es del cloro. El cloro. El 0,17 del cloro, el peso molecular del cloro es 71. Y esto sería el peso molecular de GS. ¿Cuánto da? 18.29. 18. ¿Punto qué? 29. 09. 29,09. Entonces, ya con este peso molecular promedio de GS podemos sacar el peso molecular de G2. ¿Cuánto da? A mí me da de 18.84. El peso molecular ya promedio, 18.84. Sí, ¿Hasta ahí o hay más decimales? 0.7. Bueno, ahora ya no, me voy un poquito más rápido con el fin de terminar. Ya con esto sacamos G2 testada. Multipliquen este por este y tenemos G2 testada. ¿Cuánto es G2? $403.7075. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ese valor? Con los valores de G2 testada y L2 sacamos KG. $111.5123. A ver. Y ahora hay que multiplicarlo por 1,6, ya me puse aquí, para obtener KY. $178.4197. Punto 41,97. Ahora hay que sacar un promedio aritmético entre estos dos. ¿Por qué aritmético? Porque 178 por 2 serían como 340 y tantos. Todavía no alcanza a ser el doble. Con un promedio aritmético es suficiente. Entonces, KY
punto A promedio va a ser lo que ustedes me digan. 235. Ujú. Punto 863. Ok, ahora ya no le puse unidades, pero le ponemos unidades enseguida. Y ahora ya con este valor vamos a la ecuación de esta de AUTG, porque ya tenemos KY, ya tenemos P1, S, KY, 1 menos Y1, ya podemos calcular AUTG y lo multiplicamos por NUTG y tenemos Z. A mí Z me dio de 4.009. ¿Ok? A mí me dio de 4.19. Está bien. Pero antes, díganme cuánto da AUTG. ¿Cuánto da AUTG? Profesora, Ujú. el 235 es promedio de De calle 1 y calle 2. calle 2. ¿Cuál es su valor, perdón? La que sacamos ahorita. Acá. Gracias, profesora. Sustituyendo aquí. Ujú. ¿AUTE cuánto les dio? Punto 9557. Y esta tiene como unidades metros. Por lo tanto, Z igual a 4, ¿qué me dijeron? Punto. No sé qué. 009. Y este es uno de los datos que nos piden. ¿Y cuál otro era? ¿No? Este es el otro dato. Esos dos son los que nos piden. Aquí está. Sigan haciendo problemas. Yo les voy a subir a Classroom para que hagan uno, suban uno. Ahora voy a poner dudas o comentarios. Por mi parte, no, maestra. Bueno. Ok. Entonces regreso con ustedes. No sé quién
lo había hecho ya y sí les había habían obtenido estos resultados. A mí no me salió porque olvidé multiplicar, elevar a la 0.1 la viscosidad. Ujú. Ese es un error muy frecuente y otro error frecuente es que se les olvida convertir de segundos a horas. Ujú. Bueno, nos vemos ¿cuándo nos vemos? El viernes, El ¿no? viernes. Ujú. Sí. Ok, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Sí, bien, profesora. Hasta luego, gracias.